Hola, soy Felizardo da Bilbi. Tú no entiendes este concepto, prepárate a entenderlo. Mirad, hoy vamos a analizar un triedro. Un triedro no es otra cosa más que dos planos verticales y un horizontal. Todos ellos se interseccionan formando 90 grados. Diferentes sistemas de representación analizan el triedro con una naturaleza y con una conformación entre la perspectiva y la verdadera magnitud diferente. Vamos a ver en este tutorial la cabellera y la perspectiva isométrica. De esto ya tenemos filmado otro tutorial en la pizarra. Vamos a comenzar por la cabellera. Para la cabellera voy a dejar fijo al plano de proyección, a este tono ocre del papel craft, el alzado. El alzado es la imagen que tenemos siempre de frente. La planta en sistema europeo vendría abajo y el perfil que miramos desde la derecha hacia la izquierda a la izquierda. Alzado, planta y perfil. El nombre de los ejes varía. Sin embargo, vamos a considerar lo más habitual. Eje de la vertical, Z. Eje de la anchura, X. La conformación del eje de la profundidad, lo que sería el eje Y, como veremos en perspectiva caballera, es totalmente irreal, puesto que el único lugar donde lo puedo colocar para que forme 90 grados con la vertical y con la horizontal, definiendo la profundidad, sería hacia afuera de la pizarra o hacia afuera del plano de proyección. Sin embargo, en perspectiva caballera, este efecto, la profundidad, la va a considerar como una especie de línea oblicua que permite entender que esto sería el plano de la profundidad del suelo y esto sería el plano de profundidad del perfil. Para ello deben de darme la inclinación visual y real, no real, que conforma el eje Y' con el eje X. Ese es uno de los dos datos. El segundo dato que me tienen que dar en perspectiva caballera es considerar que si algo yo lo veo de frente, lo veo como mide en total, lo máximo posible. Sin embargo, cuando lo veo escorzado, esta magnitud se reduce. Es lo que llamaremos coeficiente de reducción del eje Y, que será una especie de vector que relacione al eje Y' con el eje Y en verdadera magnitud. Digo eje Y en verdadera magnitud porque, si os dais cuenta, este junto con este conformarían la profundidad real. Entonces, si esto es z, su prolongación discontinua será Y paréntesis. Si esto de aquí es x, su prolongación discontinua, puesto que aquí está ya la pared, será también Y paréntesis. Esto es en lo que se refiere a la perspectiva caballera. Insisto, hace falta que me den la inclinación visual que tiene el eje de la profundidad Y' con el eje X y que me den el coeficiente de reducción del eje Y. El eje Z y el eje X, importante, como se nos ha quedado pegado al plano de proyección, es tanto verdadera magnitud, puesto que forman 90 grados entre sí, como perspectiva, porque me sirven para visualizar ese triedro de un modo irreal, de un modo fantástico, de un modo aparentemente tridimensional. Por lo tanto, ni Z ni X llevan ni comilla ni paréntesis. Deberían de llevar paréntesis cuando lo veo así y debería llevar comilla cuando lo veo así. Debería de llevar paréntesis cuando forma el mismo plano con el perfil. Sin embargo, cuando levanto el perfil, debería ser mentira, perspectiva. Perfecto. Esto es en lo que se refiere a la perspectiva caballera. Al fin y al cabo, todos los sistemas de representación lo que quieren visualizar es esto, un rincón en 3 dimensiones. En un lugar óptimo, en un lugar isométrico, en un lugar en el cual en los 360 grados que veríamos en una circunferencia plana, lo dividimos entre 3 ejes, sería 120, 120 y 120. Eso es lo que vamos a llamar isométrico. Para poder analizar, si me permitís,
Voy a poner un celo para que se me quede quieto y lo podamos ver mejor. Ya está. Bien. Alzado, planta, perfil. Todo de momento lo vemos en perspectiva. Pero supongámonos que puedo unir este punto con este. Y ese punto sea la frontera entre la verdadera magnitud. Fijaos, ahora aquí veo 90 grados en este ángulo. Sin embargo, ahí visualmente me da la sensación de ver 120. Hago lo mismo con el perfil. Visualmente aquí sí veo 90 grados, es real. ¿Por qué? Porque este plano es paralelo al plano de proyección. Sin embargo, esto lo veo aparentemente formando 120 grados, aunque sé que es 90 en realidad. Y en el suelo isométrico, todo igual, igualdad de medición, pasa lo mismo. Este sería el suelo en perspectiva, pero ahora lo que hago es abatirlo o buscar su equivalente en verdadera magnitud. Aquí lo tenemos perfectamente visto. 90 grados aquí, visualmente 120 aquí. Pero no perdamos de vista que siguen siendo 90. Perfecto, pues esto visualmente sería lo que vamos a entender como sistema isométrico. Igualdad de medición. Los tres ejes separándose visualmente 120 grados, verdadera magnitud del alzado, perspectiva del alzado, verdadera magnitud de la planta, perspectiva de la planta, verdadera magnitud del perfil, perspectiva del perfil. Fijaos que en este caso tenemos un eje Y', puesto que está hacia adentro y es mentira. Perdón, un eje Z. Insisto, los nombres de los ejes se pueden alterar, pero visualmente siempre solemos decir que la vertical es Z. Esto sería Z', que no es un eje como en perspectiva caballera que lo vea de frente, lo veo hacia adentro. Y sus dos versiones, una en el alzado y otra en el perfil, aquí forma 90 grados con X y aquí formaría 90 grados, perdón, aquí 90 grados con Y y aquí 90 grados con X. El suelo en perspectiva, X', versión del alzado, X paréntesis, versión de la planta, X paréntesis. Y', torcido, metido hacia adentro, y sus dos versiones, Y paréntesis formando 90 grados con Z en la verdadera magnitud del perfil, y paréntesis formando 90 grados con X en la planta en verdadera magnitud. Muy bien, vamos a deshacer el triedro. Muy bien, vale. Volvamos a la realidad. Verdadera magnitud de cabellera. Perspectiva de cabellera, ficticia, no es real. Isométrico, lo mismo, pero visto de otro modo. Fijaos que esto, como os he dicho, ya lo tenemos en otro tutorial, pero este tutorial continúa y podemos ver algo un poco más complicado que la verdadera magnitud y la perspectiva de los planos. Podemos ver, por ejemplo, un plano oblicuo en el que tenemos dos rectas coplanarias que se interseccionan en un mismo punto, su versión en el suelo en verdadera magnitud, sus proyecciones en alzado en verdadera magnitud, y esto al fin y al cabo es lo que conocemos como diédrico: alzado, planta, perfil. O incluso nos puede servir también para poder analizar un sólido, un volumen. Aquí tenemos un prisma de base triangular, de triángulo equilátero, lo veo en la verdadera magnitud, visualmente ahí no lo podría comprobar que es equilátero, aquí sí, puesto que es verdadera magnitud, su alzado en verdadera magnitud y su perfil en verdadera magnitud. Esta frontera es lo que llamamos en sistemas trimétricos triángulo representativo, perpendicular, cada uno de los lados, al eje enfrentado. Perpendicular a la prolongación del eje Y, perpendicular a la prolongación del eje X y perpendicular a la prolongación del eje Z. El sólido, su perfil, perdón, su alzado, su planta y su perfil. Quisiera pensar que os ha resultado interesante. De esto mismo tenemos otros tutoriales
dibujados en la pizarra. Hasta la próxima.